Hola, soy la doctora Nadia Salas y pertenezco a la Maestría de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad del Pacífico. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante: prevención de enfermedades profesionales por trabajo en frío. Primero tenemos que empezar a hablar de legislación. El Decreto Ejecutivo 2393, aprobado en 1986, en su artículo 53.5, habla de fijar límites normales de temperatura con un bulbo seco y húmedo para mantener el confort térmico en los trabajadores en lugares donde haya mucho frío o mucho calor. El 53.6 habla de que los centros de trabajo expuestos a altas alturas de temperatura procurarán evitar las variaciones bruscas, y en el 53.7 habla de que los locales mantendrán turnos rotativos y que no será la exposición continua en los trabajadores que estén en estas áreas. En el 176.3F, donde nos hablan de la ropa de trabajo, nos estipulan que la ropa de protección personal deberá reunir las características de ser un tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. En otras palabras, va a ser adecuada según los requerimientos que necesite en ese trabajo. En el 177.2, donde hablan de la protección de cráneo, estipulan que los trabajadores que estén en áreas con calor o frío o lluvia serán obligatorio el uso de cubrecabezas adecuados. En estos trabajadores usualmente se utilizan pasamontañas. Y en el 181.1e, en lo que son la protección de extremidades superiores, hablan de que la protección de las extremidades superiores se realizará principalmente por medio de dédiles, guantes, mitones, manoplas y mangas seleccionadas de distintos materiales para los trabajos que impliquen, en otros riesgos, la exposición a altas o bajas temperaturas. Entre las industrias que van a estar expuestas al frío vamos a tener todas estas empresas que van a tener cámaras frigoríficas. Entre esas tenemos la industria de la exportación de flores, la industria ganadera, que van a exportar lo que son productos cárnicos, como los mataderos, y obviamente una de las principales industrias del Ecuador, como lo es la exportación de camarones. Créanlo o no, el Ecuador es uno de los principales exportadores de camarones en el mundo y probablemente el principal exportador de camarón en las Américas. El frío es un riesgo añadido al trabajo. Generalmente se considera que este riesgo existe cuando se trabaja a temperaturas iguales o inferiores a los 10 a 15 grados centígrados, y se pueden darse en interiores o a la intemperie. La incomodidad térmica, lo que no deja de ser un déficit ergonómico, es la falta de confort que va a producir la distracción, lo que incluso va a reducir el rendimiento en las tareas que puede exigir especial concentración, sino también que va a aumentar el riesgo de aparición de incidentes o incluso accidentes. El empleo de pesadas prendas de abrigo, además de limitar nuestra destreza, va a aumentar nuestro gasto energético. Algunos autores incluso hablan de que cada kilo suplementario de indumentaria va a aumentar el consumo energético del trabajador en un 3%. Al mismo tiempo, el frío puede ser el catalizador del agravamiento de los síntomas de otras enfermedades. En otras palabras, el frío es el gran exacerbador de las enfermedades crónicas. En caso de que sea un enfriamiento severo, el efecto puede causar efectos como hipotermia cuando es completamente local, completamente el cuerpo, o puede ser congelación cuando estamos hablando de solamente una zona. Ahora hablemos de las destrezas manuales. Entonces, el funcionamiento óptimo en el trabajador se va a dar cuando nos encontramos en los grados aproximadamente de 32 a 36 grados centígrados. Podríamos decir temperatura ambiental hasta menos. Cuando la temperatura empieza a bajar, la destreza va a disminuir, llegando de 15 a 20 grados y estamos entendiendo que un dolor ocasional. Estamos hablando de la temperatura ambiental, hay menor fuerza muscular bruta y va a haber un deterioro de la coordinación muscular. Cuando ya tenemos un trabajador que se encuentra por largo tiempo a una temperatura de 10 a 15 grados centígrados, incluso puede haber dolor, obviamente si no se encuentra con la protección adecuada. Si estamos con una camiseta, no estamos protegidos, no hay una protección adecuada, va a sentir dolor. Cuando llegamos con una temperatura a 0 grados, estamos hablando que puede haber una congelación de tejidos. Eso es lo que son destreza manual del trabajador.
Ahora hablemos de las fases de la hipotermia. Sabemos que la temperatura normal de una persona es de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Esa es la temperatura basal de la persona. Cuando esta temperatura empieza a bajar ya a 36, la relación metabólica va a aumentar para compensar la pérdida de calor. A partir de los 35 grados centígrados la persona va a tiritar, o sea, va a empezar a hacer movimientos involuntarios, el castañeo de los dientes, va a temblar para poder aumentar este calor. A los 34 aún se va a mantener la conciencia y la respuesta y la presión arterial va a estar normal. A los 33 ya iniciamos una fuerte hipotermia. De 32 a 31 la conciencia va a disminuir, las pupilas se van a dilatar y solamente van a reaccionar a la luz. De 30 a 29 la pérdida es progresiva de la conciencia, aumenta la rigidez muscular, la presión arterial y la frecuencia cardíaca son muy débiles y va a disminuir la frecuencia respiratoria. A los 28 estamos hablando de una posible fibrilación ventricular. A los 26 hay una completa pérdida de la conciencia. A los 25 grados centígrados de temperatura interna puede producir fibrilación ventricular espontánea. A los 24 grados hay un edema pulmonar. De 23 a 21 hay un riesgo máximo de fibrilación ventricular, o sea, puede haber un paro cardíaco en cualquier momento, y cuando llegamos a los 20 es casi seguro que va a haber un paro cardíaco. 19 o menos es un encefalograma plano. El frío, como dijimos, es el gran exacerbador de dichas enfermedades crónicas. Entre esas tenemos el asma y la obstrucción pulmonar, cuando estamos hablando de enfermedades respiratorias. Debido a que va a haber un aumento en la secreción de moco, va a haber una disminución en la respiración, puede incluso tener ataques de tos y puede exacerbar tanto el asma como un EPOC. El corazón va a ser afectado por el frío. Recordemos que, como dijimos al principio, el frío no es nada más que un gran exacerbador de enfermedades crónicas. Entonces, uno de los procesos que va a aumentar es la presión. Un paciente que es crónico, es un hipertenso crónico, así seas que esté controlado, no debería entrar en cámaras de frío. ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión arterial, lo cual a su vez puede aumentar la vasoconstricción periférica del trabajador y puede estar más propenso a tener problemas cardíacos, como arritmias cardíacas, como un proceso de un infarto agudo del miocardio. Es muy problemático un paciente que sea hipertenso y que trabaja en esta área. En lo que es el área musculoesquelética, vamos a tener tanto como el síndrome de túnel carpiano, debido a lo que hay una rigidez y una dificultad para el movimiento, diferentes tenosinovitis y peritendinitis. Además, la circulación periférica va a estar comprometida y muchos de los trabajadores van a tener problemas como lo es el síndrome de Raynaud. Este no es más que un problema clínico común en este tipo de trabajo, que no es más que un vasoespasmo recurrente, tanto en extremidades distales, usualmente más en manos y pies, más en manos que en pies porque son las partes más expuestas. Estas personas obviamente van a tener una disminución de su función y de su habilidad y de su destreza. Un trabajador crónico que tenga como enfermedad de base la diabetes mellitus va a tener problemas en el frío, porque recordemos que, número uno de los efectos órganos diana que tiene la diabetes mellitus es los nervios periféricos, y debido a que usualmente estas personas van a tener cierto nivel de neuropatías diabéticas, no van a poder sentir el frío, van a tener mayor problemas, e incluso la vasoconstricción periférica que va a producir el mismo frío puede exacerbar dichas patologías. Las afectaciones dérmicas son bastante comunes en los trabajadores que trabajan en frío. La urticaria por frío, de hecho, es bastante común, no es nada más que una hipersensibilidad al frío que se va a manifestar mediante la hinchazón, la comezón del área afecta. Van a tener ronchas, van a tener lesiones, incluso se pueden sobreinfectar si el trabajador se rasca. Usualmente los síntomas van a desaparecer una vez que el trabajador no se encuentre expuesto a dicho agresor. ¿Cuáles son las características del trabajador que va a estar en un área de frío? Pues es recomendable que tenga una estatura mínima de 1,65 m, tenga un peso adecuado según su talla
y según su estatura. Estamos hablando que tenga un índice de masa aproximadamente entre 20 y 24, que no sea muy delgado, pero que tampoco sea con sobrepeso, que definitivamente no tenga ningún tipo de enfermedad crónica que el frío vaya a exacerbar, y se recomienda preferible que no haya menores de 18 años ni mayores de 60 años. Una vez que el trabajador ha sido dado el ok para trabajar en el área de frío por el médico ocupacional, quien realizó la ficha médica, hubo el examen físico, hubo los exámenes de laboratorios apropiados según los factores de riesgo y que haya designado el médico para la compañía, porque no sabemos a cuáles son los factores de riesgo que va a estar cada empresa, será obligación no solamente de que el trabajador sea capacitado para el área, sino que sea proporcionado por su empleador el equipo de protección personal adecuado. Entre esos tenemos guantes de lana, pasamontañas, abrigo doble polar, un buzo, el equipo térmico, como estamos hablando ya, la chompa y el pantalón, botas térmicas con punta antigolpe y obviamente las polainas polares. El trabajador tendrá que tener en cuenta que el ingreso al área de frío es exclusivo para las personas que van a laborar. O sea, que previo a poder entrar al área de cámara van a tener que ser aprobados por el médico de la empresa. No va a ser que cualquier persona pueda entrar. Tiene que estar expuestos a temperaturas, van a estar expuestos a temperaturas muy bajas, a llegar incluso hasta menos 35 grados centígrados. Entonces, solamente van a tener un tiempo máximo, y no van a estar constantemente. Una vez terminado el tiempo adecuado por tanto técnicos de seguridad como médico de la empresa, van a tener que salir al área de climatización. Aparte del equipo de protección, es recomendable que nuestros trabajadores utilicen cremas protectoras tanto para la piel como para los labios. Mantenerse activo y en movimiento para limitar la aparición del frío. Evitar los contactos con superficies metálicas frías. Hidratarse constantemente para disminuir la urticaria. Y tratar de no tocar directamente las superficies con la piel. Es necesario que entre los exámenes que se realice por parte del médico ocupacional sea el del mantenimiento de lo que es el peso del trabajador. Es muy común que un trabajador, cuando empiece a trabajar en áreas de frío, pierda peso. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, estamos hablando de que va a aumentar el 3% del metabolismo por cada kilo de ropa que tiene el trabajador. Entonces son trabajadores que están en constante movimiento, es muy común que bajen de peso. Entonces ya queda dentro del médico de la empresa y el área de seguridad que estos trabajadores estén en un constante chequeo médico, por lo menos una vez al mes, por lo menos índice de masa corporal, peso, y en el momento que empiecen a bajar, ver qué pasó. Otra cosa que es bastante importante, que sea el aporte calórico que ellos reciben en el área de comedor sea mayor que el aporte calórico que recibe un trabajador, qué sé yo, que esté en área administrativa. Bueno, esta fue mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.